El golpe seco del mazo retumbó como un trueno y deshizo el mundo de Sable Rowan en aquella tarde sofocante del verano de 1876. Su padre, Orrin Rowan, con el rostro encendido por el alcohol barato, acababa de venderla por $50 y el título de una mina de plata que no valía ni el papel donde estaba escrita. El estrado de subastas bajo sus pies se volvió inestable, como si el suelo se abriera, mientras intentaba comprender cómo su propia sangre había decidido entregarla así, sin más, a Varric Hargrove. La voz del subastador, Pike Winslow, resonó sobre la calle polvorienta de Miles City. Sable apretó los puños con tanta fuerza que las uñas le abrieron la piel, la sangre tibia corriéndole por las palmas mientras luchaba contra el impulso de echar a correr. Su vestido azul, desteñido y gastado en los codos, colgaba sin vida bajo el calor abrasador. A sus 20 años, había sido convertida en mercancía, intercambiada por un padre que prefería el whisky antes que a su hija. Y Varric Hargrove, con aquellos dientes amarillentos y la mirada hambrienta de un lobo, avanzó hacia ella. Su fama como dueño de un burdel en un pueblo cercano pesaba sobre él como una sombra, y sus intenciones eran tan claras como repugnantes. Bajo su control no duraría ni un año, lo sabía bien. «Cuidaré muy bien de esta», anunció Hargrove con voz ronca, extendiendo una mano gruesa hacia su brazo. «Una muchachita como tú me dará buenas ganancias». Sable retrocedió, pero no había dónde ocultarse. La gente, los mismos vecinos de toda su vida. Apartó la mirada, avergonzados, pero no lo suficiente como para intervenir. A unos pasos, su hermano menor lloraba sin poder contenerse. Con apenas 14 años, Jet Rowan no tenía manera de salvarla. Y entonces, justo cuando los dedos de Hargrove rozaron su piel, una voz atravesó el murmullo de la multitud. $100. El silencio cayó de golpe. Todos se volvieron hacia la figura que avanzaba entre la gente que se apartaba sola, como si la fuerza de su presencia empujara el aire. Las espuelas tintineaban a cada paso, y el ala de un sombrero gastado le cubría el rostro. Pero Sable alcanzó a ver la línea firme de su mandíbula y unos ojos que brillaban como acero pulido. «Esta subasta ha terminado», balbuceó Pike Winslow, mirando al recién llegado y luego a Hargrove. $200, repitió el desconocido, entrando de lleno al círculo. «Aquí mismo, en efectivo». Sacó una pequeña bolsa de cuero y la levantó. Hargrove enrojeció de ira. «300. 350. Lo cortó el forastero, su voz firme como roca. La multitud jadeó. Era más dinero del que muchos verían en toda su vida. Sable observaba la escena con el corazón atrapado entre esperanza y miedo. «Un amo por otro», pensó con amargura. Hargrove miró con rabia al recién llegado. Un vaquero con ropa de viaje, un revólver al cinto y el cuerpo marcado por años de trabajo en las monturas. «La chica no vale tanto», escupió Hargrove. «Entonces deja de pujar», respondió el vaquero, con un filo peligroso en la voz que hizo retroceder a los presentes. Tras un silencio tenso, Hargrove soltó una maldición, escupió cerca de las botas del forastero y se marchó furioso. El vaquero se acercó al subastador, contó los billetes y luego encaró a Orrin Rowan, que de pronto parecía algo más sobrio ante tanto dinero. «Eres una vergüenza», le dijo el desconocido con un tono tan bajo como cortante. Orrin bajó la mirada, pero igual guardó el dinero. Luego, el vaquero se volvió hacia Sable. Se quitó el sombrero y ella pudo ver su cabello castaño, aclarado por el sol. En sus ojos grises no había dureza, sino algo inesperado: compasión. «Señorita», dijo tendiéndole la mano para ayudarla a bajar del estrado. «Me llamo Rook Landon». Sable lo miró con recelo. «No te he comprado», murmuró él, solo para que ella escuchara. «He comprado tu libertad». «Ahora el camino lo eliges tú». Ella lo miró incrédula, buscando engaño donde no lo había. «¿Por qué harías algo así?», susurró. «Porque nadie debería ser tratado como propiedad»,
respondió él. Puedes irte a donde quieras. No te pido nada. Los murmullos comenzaron a extenderse entre The Dust Veil Folk. Jet logró abrirse paso. ¡Sable!, llamó, la voz quebrada por la emoción. Ella miró a su hermano, luego a Rook Landon, y decidió. No tengo a dónde ir, admitió mientras aceptaba su mano y bajaba del estrado. La tierra bajo sus pies se sintió más firme que en toda la mañana. Tengo un rancho a unas 10 millas, explicó Rook. Necesito ayuda con la casa. Pago salario justo. Tendrías tu propia cabaña, y puedes irte cuando lo decidas. ¡Sable, no!, gritó Orin Rowan, tropezando hacia ellos mientras el hedor a whisky lo envolvía. ¡Ingrata! Rook se interpuso sin tocar su arma. Ya te han pagado, dijo helado. Tu trato con tu hija terminó. Orin vaciló, tembloroso entre rabia y borrachera, pero al final solo escupió y se alejó rumbo a la cantina. Jet, llamó Sable con un hilo de voz. ¡Vente con nosotros! El muchacho miró la vieja choza donde habían crecido, y tragó saliva, temblando entre miedo y esperanza. Ve a recoger tus cosas, chico, le dijo Rook Landon con suavidad. Tu hermana te estará esperando. Jet Rowan asintió de inmediato y salió corriendo por una calle lateral hasta desaparecer. Cuando la gente comenzó a dispersarse, Sable Rowan permaneció junto a aquel hombre inesperado que había trastocado su destino en cuestión de minutos. ¿Por qué lo hiciste de verdad?, preguntó de nuevo, estudiando el rostro de Rook bajo la luz dura de la tarde. Él respiró hondo, como si bajara a un recuerdo que dolía. Mi madre fue vendida para saldar las deudas de mi padre cuando yo tenía 10 años, respondió, la mirada perdida en otro tiempo. Nadie movió un dedo por ella. Juré que, si algún día volvía a ver algo así, y tenía con qué impedirlo, lo haría. Sable recibió esas palabras sin saber qué pensar. ¿Quién era realmente este vaquero y qué vida le esperaba ahora en su rancho? Él había hablado de libertad, pero la experiencia le había enseñado que las promesas de los hombres a veces se desvanecían como humo. Trabajaré duro, dijo por fin, hasta devolvértelo todo. Rook se acomodó el sombrero y negó apenas. No hay nada que pagar, señorita Rowan. Lo que gasté fue poco si se trata de hacer lo correcto. Una hora después, con Jet montado detrás de ella en el alazán robusto de Rook y sus pocas pertenencias envueltas en un fardo, Sable abandonó Miles City. No volvió la vista atrás hacia aquel pueblo que había sido su prisión durante 2 décadas. En cambio, fijó los ojos en la inmensidad de Montana, ese horizonte abierto que parecía prometer algo distinto. Por primera vez en su vida, se permitió sentir esperanza. El camino hacia el rancho los llevó por praderas onduladas, marcadas por matas de artemisa y algunos grupos de álamos. El calor vibraba sobre la tierra, deformando en la distancia las montañas como espejismos. Sable, sin costumbre de montar, se aferró al arco de la silla mientras Rook guiaba a paso firme por la senda polvorienta. Ya falta poco, aseguró él, cuando el sol empezaba a hundirse hacia el oeste. ¿Vas bien allá atrás, Jet? Sí, señor, respondió el muchacho, con una voz más firme que la que había tenido en el pueblo. Sable sintió un pinchazo de orgullo. A pesar del abandono de su padre y de la muerte de su madre 5 años antes, Jet había mantenido una dignidad callada que muchos adultos no tenían. Ahí está, anunció Rook finalmente, señalando un conjunto de edificios en un pequeño valle. Un arroyo serpenteaba por la propiedad, bordeado de sauces y álamos que regalaban sombra. Una casa baja de troncos toscos dominaba el centro, rodeada por un granero, un corral y varios cobertizos. No es gran cosa, comentó Rook, pero la tierra es buena y el agua corre todo el año. Es precioso, respondió Sable sin exagerar. Después de la miseria de su antigua cabaña en el pueblo, aquel rancho le parecía un pequeño palacio. Al acercarse, una figura salió del granero, un hombre corpulento, de cabellos blancos y piel curtida por décadas al sol. «Bram», llamó Rook,
Tenemos visita. El viejo se llevó una mano a la frente para protegerse de la luz y observó a los recién llegados con franca curiosidad. Este es Bram Kestrel, explicó Rook. Está conmigo desde que levanté este lugar hace 5 años. El mejor domador en 3 territorios. Y buen cocinero cuando hace falta. Cuando no hay otro remedio, gruñó Bram con una chispa divertida en los ojos. ¿A quién te has traído ahora, jefe? ¿Más almas perdidas? Rook desmontó de un salto y ayudó a Sable a bajar. Sus piernas temblaban por el trayecto. Ella es Sable Rowan, y este es su hermano Jet, presentó Rook. Se quedarán aquí. Sable se encargará de la casa y creo que Jet puede convertirse en un buen ranchero con el entrenamiento adecuado. Las cejas tupidas de Bram se levantaron apenas, pero enseguida tendió su mano callosa primero hacia Sable y luego hacia Jet, que ya había bajado solo. Un gusto conocerles, dijo. Si vienen con Rook, son bienvenidos. Gracias, respondió Sable, recuperando la voz. Agradecemos su hospitalidad. Les mostraré su cabaña, dijo Rook mientras tomaba sus pertenencias del caballo. Pueden acomodarse y, si tienen ánimo, unirse a nosotros para la cena. La cabaña era pequeña pero ordenada, con 2 cuartos separados por una cortina de tela rústica. En un rincón descansaba una estufa de hierro, y el mobiliario, una mesa con 2 sillas, camas estrechas, un baúl. Era simple pero digno. Sobre la mesa alguien había dejado un jarrón con flores silvestres, tan coloridas que parecían fuera de lugar. Seguro fue Bram, comentó Rook al ver hacia dónde miraba Sable. Es tosco, pero tiene sus detalles. Es perfecta, declaró Jet, ya explorando la habitación que sería suya. La bomba de agua está afuera, explicó Rook. El servicio está detrás. En el baúl hay sábanas limpias y hay leña suficiente para toda la noche. Hizo una pausa en la puerta. La cena es al caer el sol, pero no están obligados. Entiendo si prefieren descansar hoy. Cuando se fue, Sable se dejó caer en el borde de la cama, abrumada por todo lo vivido en un solo día. Esa mañana había preparado el desayuno en la cabaña miserable de su padre. Para el mediodía, estaba sobre un estrado siendo vendida, y ahora, mientras el sol se ocultaba en la misma jornada turbulenta, era... ¿libre? ¿Empleada? ¿Una carga? Delia, susurró Jet, usando el apodo de la infancia. Sable lo miró, sin saber aún qué sentir entre todo lo que estaba cambiando. ¿De verdad estamos a salvo aquí?, preguntó Sable Rowan, mirando el rostro aún infantil de Jet Rowan, aunque ya se adivinaba el hombre que sería. Ojalá pudiera darle certezas. Creo que sí, respondió con cautela. Pero iremos con cuidado hasta estar seguros. Jet asintió, conforme con aquella prudencia. Él no se parece a padre. La mayoría de los hombres no son como Orin Rowan, dijo ella, aunque su experiencia con otros hombres apenas se limitaba a encuentros fugaces en el pueblo. Anda, lavémonos y vayamos a cenar. Sería descortés rechazar su hospitalidad la primera noche. El interior de la casa principal sorprendió a Sable. Aunque por fuera parecía rústica, por dentro era acogedora. Pisos de madera pulida, alfombras tejidas a mano, un par de cuadros sencillos en las paredes. En un lado, una estantería repleta de libros hablaba de una mente cultivada. Bram Kestrel colocaba una olla humeante en la mesa cuando entraron, mientras Rook Landon dejaba su cinturón con el revólver colgado en una estaca cerca de la puerta. Justo a tiempo, anunció Bram. Espero que les guste el estofado de venado. Rook cazó un ciervo la semana pasada y todavía nos queda bastante. Huele delicioso, admitió Sable mientras el estómago le recordaba que no probaba bocado desde la mañana. La comida transcurrió de manera agradable. Bram contaba historias del rancho con su voz ronca, y Rook escuchaba la mayoría del tiempo, interviniendo solo para corregir o añadir algún detalle. Jet, tímido al principio, terminó animándose, preguntando sobre caballos y ganado. ¿Alguna vez has montado, muchacho?, le preguntó Bram. No, señor,
confesó Jet. Padre nunca tuvo caballos. Pues eso lo arreglaremos mañana, sentenció Bram. En un rancho nadie sirve sin montar. Rook, ese caballo viejo tuyo es perfecto para empezar al chaval. Rook asintió. El trébol es manso. Después del desayuno empezaremos. Luego miró a Sable. Y respecto a la casa no hay prisa. Tómate unos días para asentarte. Prefiero comenzar mañana, replicó ella con firmeza. No estoy hecha para estar sin hacer nada. En los ojos de Rook brilló algo parecido a la aprobación. Como quieras. Bram ha estado apañándoselas, pero una mano femenina vendrá bien. La casa, digamos que ha estado un poco descuidada. Después de cenar, Rook insistió en acompañarlos hasta su cabaña, llevando una linterna para alumbrar el sendero. Cierra la puerta con cerrojo esta noche, si eso te hace sentir más tranquila, le dijo en voz baja mientras Jet se adelantaba. Pero que sepas que aquí no tienes nada que temer. Sable lo observó a la luz temblorosa del farol, intentando descifrar quién era realmente aquel hombre. Gracias, señor Landon, por todo. Rook inclinó la cabeza y le entregó la linterna. Buenas noches, señorita Rowan. Esa noche, acostada en una cama más limpia y cómoda que cualquiera que hubiese conocido, Sable quedó mirando el techo, escuchando los sonidos desconocidos del rancho. El mugido lejano de las vacas, el susurro del viento entre los álamos, el aullido ocasional de un coyote. A pesar del cansancio, el sueño no llegaba. Su mente giraba sin descanso. ¿Quién era realmente Rook Landon? ¿Un hombre bueno de verdad? ¿O alguien con intereses ocultos? ¿Y qué sería de ella y de Jet en esta nueva vida que había caído sobre ellos como un rayo? La mañana llegó con una luz dorada colándose por las pequeñas ventanas. Sable se levantó temprano, como de costumbre, y encontró una canasta en la puerta, huevos frescos, pan, café y un pequeño frasco de mermelada. Una nota escrita con letra firme decía simplemente, para su desayuno. Rele, el gesto la conmovió más de lo que esperaba. Preparó una comida sencilla para ella y Jet, que despertó con un entusiasmo que no le había visto en meses. ¿Cree que el señor Landon de verdad me enseñará a montar hoy?, preguntó mientras devoraba su pan. Estoy segura de que cumplirá su palabra, respondió Sable, aunque con la prudencia de quien ha sufrido demasiadas decepciones. Después del desayuno, Jet salió disparado en busca de Rook y Bram, mientras Sable se dirigía a la casa principal decidida a demostrar su valía. La puerta estaba sin seguro. Entró despacio, saludando por si alguien estaba dentro. Al no recibir respuesta, empezó a revisar su nuevo espacio de trabajo. Las áreas comunes estaban ordenadas, pero necesitaban una limpieza profunda. Encontró los útiles en una despensa y se puso manos a la obra, empezando por las ventanas para dejar entrar más luz. Las horas pasaron mientras restregaba, sacudía y organizaba, encontrando alivio en la transformación de cada rincón. El esfuerzo físico acallaba sus pensamientos inquietos, permitiéndole concentrarse solo en la tarea y no en la fragilidad de su destino. Estaba de rodillas fregando el suelo de la cocina cuando escuchó el crujido de las botas en el porche. Apenas tuvo tiempo de incorporarse antes de que la puerta se abriera. Se puso de pie deprisa, consciente de su aspecto. El cabello suelto de sus horquillas, el vestido húmedo por el agua jabonosa. Rook se detuvo en el umbral, observando el brillo nuevo de las superficies y los estantes ordenados. «Has trabajado duro», comentó, dejándose el sombrero en la mano. «Había mucho por hacer», respondió ella, apartándose un mechón del rostro. «Más de lo que pensaba, parece», dijo él con una sonrisa leve. «La casa no se veía así desde... Bueno, nunca. ¿Y Jet?», preguntó Sable, cambiando de tema. «Está con Bram en el corral. Es un natural para montar», lo captó enseguida. El orgullo que se coló en su voz era tan cálido que Sable sintió un nudo en el pecho. «Tienes que verlo». «Iré cuando termine aquí», prometió ella, inclinándose de nuevo.
Rook la observó unos segundos más. No hace falta que te esfuerces tanto el primer día. Esto no es una prueba, pensó Sable Rowan mientras levantaba la vista y sostenía la mirada de aquel hombre. Quizá para usted no, señor Landon, respondió con calma. Pero para mí, todo es una prueba hasta que se demuestre lo contrario. Algo cambió en los ojos de Rook Landon. Tal vez comprensión, tal vez respeto. Asintió despacio. Justo, murmuró. Pero por lo menos haz una pausa para comer. Debes tener hambre. Y sí. El estómago de Sable protestó como recordándole que llevaba horas sin probar bocado. «Puedo preparar algo», ofreció ella, poniéndose de pie. «No hace falta», contestó él. «Dejé unos emparedados en el porche, con limonada fresca. Únete cuando quieras». La dejó terminar su labor, y 10 minutos después, Sable salió al porche ya algo ordenada. Encontró a Rook sentado en una mecedora, con un plato y una jarra entre las dos sillas. «Es un detalle muy amable», dijo tomando asiento. «No es gran cosa», respondió él sirviéndole limonada. «Pero Bram Kestrel tendrá a Jet ocupado un buen rato, así que pensé que podríamos platicar». Sable bebió un sorbo. El frescor le alivió la garganta seca. «¿Sobre qué, Knox?», preguntó. «Para empezar, puedes llamarme Rook». «Señor Landon, suena a mi padre», bromeó con una sonrisa que suavizó sus rasgos. «Entonces, llámame Sable», aceptó ella, sintiendo lo extraño y a la vez cálido del trato informal. Él repitió su nombre como probándolo. «Sable, quiero que entiendas tu lugar aquí. Tú y Jet no son sirvientes. Son empleados libres de irse cuando quieran. Te pagaré $15 al mes por las labores de la casa, con los domingos libres». Sable se atragantó casi con la limonada. Aquella cifra era demasiado generosa. «Es demasiado», murmuró. «Es lo justo», respondió él sin titubear. «No voy a pagarte menos de lo que pagaría a cualquier otra persona». Ella lo miró largamente, intentando descifrar qué clase de hombre actuaba así. «¿Por qué hace todo esto?» «La verdad, por favor». Rook volvió su mirada hacia las montañas. «Te conté sobre mi madre, pero no que jamás volví a verla. Me crió mi abuelo, un hombre duro pero correcto. Él decía que el carácter de un hombre se ve cuando nadie lo vigila y en cómo trata a quien tiene menos poder que él. Cuando te vi en ese maldito bloque, no podía dar la espalda. Tenía el modo de ayudarte». Sable apretó el vaso. Algo cálido, incómodo, se le movió en el pecho. «Estoy agradecida. Más de lo que puedo decir», susurró. «Pero pienso devolvérselo. No como un regalo, sino como un préstamo». Rook negó con la cabeza. «No es necesario». «Para mí sí», insistió ella. «No quiero deberle nada a nadie». Finalmente, él cedió. «De acuerdo. Lo llamaremos préstamo. Sin prisa de pago». Comieron en silencio, acompañados por el murmullo del viento entre los álamos y el eco lejano de risas. La voz ronca de Bram Kestrel, el relincho de los caballos y la carcajada de Jet, feliz por primera vez en mucho tiempo. Por un instante, Sable permitió que un pensamiento imposible se asomara. Tal vez la suerte al fin había cambiado. El verano se deslizó hacia un otoño dorado. Sable tomó ritmo en la casa. Amanecer con el café caliente, cocinar para todos, ordenar, coser, cuidar el huerto. Jet creció casi de un día para otro, fuerte y seguro bajo las enseñanzas de Rook y Bram. Las tardes solían reunirse en la casa grande para leer o jugar cartas. Rook siempre respetuoso, siempre manteniendo una distancia prudente. Y aún así, Sable descubrió que lo observaba más de lo que debía. La paciencia con los animales nerviosos, el modo cuidadoso en que guiaba a Jet, la concentración silenciosa al revisar las cuentas del rancho. Un hombre con capas, con profundidad. Un hombre que no se mostraba entero al principio. Una mañana fresca de septiembre, Sable colgaba ropa recién lavada cuando, en el horizonte, vio una nube de polvo levantarse.
Las visitas eran raras en el rancho, y algo en su pecho se tensó. Alguien venía. Rook Landon salió del granero con paso firme, la mano descansando con naturalidad sobre el revólver enfundado, avanzando para interceptar al visitante. Sable Rowan dejó caer la ropa que estaba tendiendo y corrió hacia ellos, impulsada por un presentimiento oscuro que le encogió el pecho. A medida que se acercaba, la figura del jinete se volvió inconfundible, y la sangre se le heló. Era Orin Rowan, tambaleándose sobre un caballo prestado, el rostro rojo por el alcohol a pesar de lo temprano que era. «Ahí está mi hija desagradecida», balbuceó, señalándola con un dedo tembloroso. Se largó llevándose al chamaco. Rook se colocó de inmediato entre ellos. «Señor Rowan», dijo con frialdad, «está pisando propiedad privada». «Vengo por lo que es mío», gruñó Orin, intentando desmontar. Casi cayó antes de lograr enderezarse, tambaleándose como un hombre sin rumbo. «El niño. Él se va conmigo». «Jet se queda aquí», replicó Sable, forzando la voz pese al nudo de miedo que le subía por la garganta. «Está seguro. Y es feliz». «Es mi hijo», bramó Orin, dando un paso inestable hacia ella. Rook avanzó también, tenso pero dueño de sí. «Señor Rowan, usted vendió sus derechos sobre su hija. No tiene reclamo alguno sobre ninguno de los dos». «La subasta era solo por la muchacha», escupió Orin. «El chamaco no entraba en el trato». «La ley podría verlo distinto», respondió Rook con calma glacial. «El abandono tiene consecuencias, y además, Jet es lo bastante grande para decidir». Como si hubieran dicho su nombre, Jet Rowan apareció desde un costado del granero, y se quedó paralizado al ver a su padre. Bram Kestrel estaba justo detrás, posando una mano firme sobre el hombro del muchacho. «Jet», rugió Orin, «ven acá, nos vamos». El niño miró a su padre, luego a Sable. Su rostro joven temblaba, pero su voz no. «No, padre, me quedo aquí». El rostro de Orin se deformó con furia. «¡Malagradecido!». Intentó lanzarse contra él, pero la borrachera lo volvió torpe. Rook lo sujetó con facilidad, inmovilizándolo sin esfuerzo. «¿Basta?», dijo con un filo helado en la voz. «Se irá ahora mismo, señor Rowan, y no volverá. Si quiere hablar con sus hijos, lo hará en el pueblo, sobrio y con testigos». «¿Te crees mejor que yo?», escupió Orin, forcejeando inútilmente. «Robando una familia que no es tuya, poniéndolos en mi contra. No eres más que un...». Rook apretó un poco más el agarre, cortándole el insulto. «No lo repetiré. Lárguese». Por un segundo tenso parecía que Orin seguiría peleando. Pero algo en la mirada fría de Rook, o quizá el peso mismo de su propio desorden, lo obligó a retroceder. Se soltó bruscamente, tambaleándose. «Esto no ha terminado», amenazó, mirando con veneno a Sable y luego a Jet. «Se van a arrepentir». Subió al caballo con torpeza, casi cayéndose 2 veces antes de lograr sentarse. Con un último vistazo lleno de odio, tiró de las riendas y se alejó a trompicones, dejando una nube de polvo detrás. El patio del rancho quedó sumido en un silencio espeso. Jet estaba pálido, las manos temblorosas aunque Bram seguía a su lado, firme como una pared. Sable sentía un vacío amargo, como si la sombra de su padre todavía se aferrara a su piel. «¿Volverá?», susurró, observando cómo la figura de Orin se hacía pequeña a lo lejos. Rook la miró con gravedad. «Probablemente, pero la próxima vez estaremos listos». «No me iré con él», soltó Jet, la voz quebrándosele. «Me escaparía antes». Rook le dio una palmada tranquila en el hombro. «Aquí nadie se va a ir. Este es su hogar ahora. Mientras ustedes lo quieran». «Hogar». La palabra le caló hondo a Sable. Dulce, peligrosa. ¿Podrían realmente quedarse? ¿Era este un refugio verdadero? ¿O solo otro descanso antes de que la vida volviera a golpearlos? Esa noche,
Después de que Jet se durmiera, Sable no pudo conciliar el sueño. El encontronazo con Orin había removido heridas antiguas. Se envolvió en un chal y salió al exterior, buscando alivio bajo el cielo estrellado de Montana. Para su sorpresa, Rook estaba en el porche de la casa grande, una lámpara tenue a su lado mientras tallaba un pedazo de madera. Al oírla, levantó la vista y dejó el cuchillo a un lado. ¿No puedes dormir?, preguntó. Sable negó con la cabeza y se detuvo al pie de los escalones. ¿Puedo acompañarte? Claro, dijo él señalando la silla vacía. Ella se sentó, apretando el chal contra sus brazos. Durante varios minutos compartieron un silencio cómodo, acompañado solo por grillos y aullidos lejanos. Siento que mi padre haya traído problemas a tu casa, dijo finalmente. Rook retomó su tallado, el sonido suave del cuchillo sobre la madera marcando un ritmo tranquilo. No tienes por qué disculparte. Cada quien elige su camino. Y tu padre eligió uno muy torcido. Aún así, me siento responsable. Si tú no estuvieras aquí, interrumpió él con suavidad, yo seguiría comiendo la pésima comida de Bram y viviendo en una casa cubierta de polvo. Tu presencia ha sido una bendición, no una carga. La sinceridad en sus palabras le calentó el pecho de un modo inesperado. Gracias por decir eso, y por enfrentarte a él hoy, murmuró Sable Rowan. Rook Landon guardó silencio un instante, la hoja de su navaja quedándose quieta. Sable, hay algo que deberías saber sobre por qué estaba en Miles City aquel día. Ella giró hacia él, intrigada por el tono repentinamente serio. Fui a hablar con el banco, explicó. El rancho ha pasado meses difíciles. Los precios del ganado bajaron y el invierno pasado golpeó fuerte a la manada. La comprensión apareció en los ojos de Sable. Entonces, el dinero que gastaste en la subasta era para el banco. Así es, admitió él. Pero no me arrepiento. No después de verte allí subida en ese maldito estrado. Rook, susurró ella consternada. ¿Por qué no me lo dijiste? No habría aceptado esa ayuda sabiendo que ponías tu rancho en riesgo. Fue decisión mía, respondió con firmeza. Y la tomaría otra vez. El rancho saldrá adelante, añadió. Tuvimos un buen verano. La arriada de otoño dará lo suficiente para mantener al banco tranquilo. Por ahora. Sable quedó callada, tratando de asimilar el verdadero peso del sacrificio que él había hecho por ella y por Jet Rowan. Era mucho más de lo que había imaginado. Insisto en devolverte todo, dijo al fin. Cada centavo, con interés. Rook sonrió apenas, volviendo a tallar la madera. Tu terquedad es sorprendente, Sable Rowan. Y la tuya es pura imprudencia, Rook Landon, respondió ella sin dureza. Sus miradas se encontraron bajo la luz temblorosa de la lámpara, algo callado y profundo pasando entre ambos. Por primera vez desde su llegada al rancho, Sable se permitió admitir la atracción creciente que la unía a aquel hombre, que había arriesgado tanto por dos desconocidos. ¿Qué estás tallando?, preguntó para romper el momento antes de sentirse abrumada. Un caballo, dijo él, mostrándole la figura a un tosca. Será para el cumpleaños de Jet el próximo mes. Bram Kestrel mencionó que al chico le gustan las tallas que tengo en la repisa. A Sable le tembló el corazón ante aquel detalle tan considerado. ¿Le encantará?, dijo con suavidad. Volvieron a caer en un silencio cálido, cómodo, como si el rancho mismo respirara alrededor de ellos. Cuando por fin Sable se levantó para regresar a su cabaña, sentía el alma más ligera. «Buenas noches, Rook», dijo desde la parte alta del escalón. «Buenas noches, Sable», respondió él, siguiéndola con la mirada mientras ella se perdía entre sombras. Esa noche durmió profundamente, sin los fantasmas de Orin Rowan persiguiéndola. En sus sueños aparecía la presencia sólida de un hombre que tallaba caballos para un muchacho que no era su hijo, y arriesgaba su futuro para salvar a una mujer desconocida.
Los días de otoño se acortaron mientras el rancho se preparaba para el invierno. Rook, Bram Kestrel y varios vaqueros temporales trabajaron durante 2 semanas llevando el hato al punto de venta. Regresaron con suficiente dinero para mantener a Thane Mercer, el banquero, satisfecho hasta la primavera. El cumpleaños número 14 de Jed Rowan llegó en un día claro de octubre. Rook le entregó el caballo tallado, ya pulido y montado sobre una base de madera. El rostro del chico se iluminó con una alegría sincera. «Se parece a Clover», exclamó. «Gracias, Rook. Es el mejor regalo que he recibido». Sable había horneado un pastel usando azúcar guardada y frutas secas. Celebraron esa noche entre risas y historias. Al observar a su hermano conversando animadamente con Rook y Bram, Sable apenas reconocía al niño temeroso que había salido de Miles City 3 meses atrás. Ahora hablaba de ganado, de entrenamiento de caballos, de cercas, como alguien que por fin había encontrado un lugar en el mundo. A finales de la semana, una primera nevada cubrió las montañas, recordándoles que el frío pronto dominaría la región. Rook y Bram reforzaron establos, almacenaron leña y aseguraron forraje para los animales. Sable ayudó en lo suyo, conservando lo último de la huerta y remendando ropa. Una tarde de principios de noviembre, después de cenar, Sable caminaba de regreso a su cabaña cuando Rook se colocó a su lado, sosteniendo una lámpara. «Mañana tengo que ir al pueblo por suministros», comentó. «¿Te gustaría acompañarme? Tal vez tú y Jed necesiten algunas cosas para el invierno». La invitación la tomó por sorpresa. Desde su llegada, no había vuelto a poner un pie en Miles City. «Me gustaría», admitió, pese a la mezcla de nervios y curiosidad. Partieron a la mañana siguiente bajo un cielo cargado de nubes. Jed decidió quedarse con Bram, que le estaba enseñando a reparar aperos. Aunque el frío limitara pronto el trabajo al aire libre, ese conocimiento le serviría. El viaje fue agradable pese al viento helado. Rook le señaló cerros, arroyos y rincones de la zona, contándole pequeñas historias con su humor seco que a Sable le arrancaron varias risas. Incluso le habló de un ermitaño, Old Tarrow Finch, del que se decía que platicaba con osos. Cuando la silueta de Miles City apareció al borde del río Yellowstone, Sable sintió un nudo subir a su pecho. La imagen del bloque de subastas amenazó con revivir en su memoria. Rook lo notó. «Terminaremos rápido», dijo. «Y si quieres, evitamos la calle principal». «¿No?», respondió ella enderezándose. «No voy a esconderme. Este pueblo también es mío». La mirada aprobatoria de Rook la fortaleció mientras ambos entraban al bullicioso asentamiento. Amarraron los caballos frente a la tienda general, y Rook Landon la ayudó a bajar, sus manos deteniéndose un instante en su cintura antes de retirarse con discreción. Cormac Danner saludó a Rook con calidez y ofreció a Sable Rowan una inclinación cortés, sin dar señales de reconocerla de aquella subasta infame. Juntos eligieron provisiones, harina, azúcar, café y otros básicos que complementarían las reservas del rancho. Rook insistió en que Sable escogiera telas para nuevas cortinas y ropa, además de algunos libros para las noches largas del invierno. Estaban a punto de terminar cuando la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un soplo gélido, y a un visitante indeseable. Barrick Hargrove, el hombre que casi había comprado la vida de Sable. Hargrove se detuvo al verlos, sus ojos pequeños brillando con un reconocimiento desagradable. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. «Si no es el vaquero y su mujer comprada». El cuerpo de Rook se puso tenso, aunque su voz salió serena. «Buenas tardes, señor Hargrove. Justo nos íbamos», pero Hargrove se movió para bloquearles el paso. «Ni tan rápido. Llevo tiempo preguntándome qué tal estás disfrutando mi propiedad, Landon». Su mirada descendió a Sable, recorriéndola de forma descarada. «¿Valió la pena lo que pagaste?» Antes de que Rook hablara, Sable avanzó, el corazón golpeándole el pecho, pero la voz firme.
Yo no soy propiedad de nadie, señor Hargrove. Nunca lo fui, y jamás lo seré. El rostro de Hargrove se contrajo de ira. Te olvidas de tu lugar, muchacha. A las mujeres como ella se les debe respeto, intervino Rook, su mano acercándose de manera casi imperceptible a su revólver. Algo de lo que usted no sabe nada. El ambiente se tensó. Cormac Danner retrocedió hacia el mostrador, nervioso. Caballeros, por favor, no en mi tienda. Hargrove evaluó la postura de Rook, y algo en los ojos del vaquero lo hizo reconsiderar. Otra ocasión será, bufó al hacerse a un lado. Disfrútala mientras te dure, Landon. Ese tipo de mujer siempre revela sus verdaderos colores. Rook apretó la mandíbula, pero colocó una mano suave en la espalda de Sable, guiándola hacia la salida. Afuera, la nieve empezaba a caer, blanca y silenciosa. Lamento lo ocurrido, murmuró Rook mientras aseguraban las compras a los caballos. No es culpa tuya, respondió Sable, tratando de alejar aquella sensación desagradable. Hombres como Hargrove los hay en todas partes. No en todas, corrigió él, ayudándola a montar, y tampoco definen a este pueblo. Como para confirmarlo, varios Dusvale Folk los saludaron con cortesía mientras avanzaban por el centro del asentamiento. Algunos incluso preguntaron por Jed Rowan, hablándole a Sable con un respeto que le aflojó la tensión en los hombros. Su última parada fue el banco. Rook tenía que hablar con Thane Mercer sobre los términos del préstamo. Mientras él atendía el asunto, Sable aguardó en el vestíbulo, observando un tablón lleno de avisos. Uno llamó su atención. Una vacante para maestra en la nueva escuelita al borde del pueblo. El salario era modesto pero digno, y pedían educación secundaria y buena reputación. Ella sí cumplía con ambos requisitos. Antes de morir, su madre le había enseñado más de lo que la mayoría de los niños del condado aprendía en una vida. Sable había terminado la secundaria, algo poco común en Miles City, gracias a aquella mujer que había sido maestra antes de casarse. Cuando Rook salió de su reunión, Sable señaló el anuncio. «Creo que podría calificar para esto», dijo con cautela. Rook lo leyó y luego la miró con una sorpresa sincera. «¿Estás educada?» «Mi madre fue maestra», explicó Sable. «Se aseguró de que Jet y yo aprendiéramos todo lo posible. Terminé la secundaria hace 2 años». «Deberías solicitarlo», respondió Rook sin dudar. «Si es lo que quieres». Aquel respaldo tan inmediato la movió profundamente. Significaría vivir en el pueblo, advirtió, pendiente de su reacción. Algo fugaz cruzó los ojos de Rook. ¿Decepción? Tal vez, pero él asintió. El rancho te extrañaría, pero es una oportunidad real. Y recuerda lo que te dije el día que nos conocimos. La elección es tuya. La gratitud la envolvió calientita, como un poncho en invierno. Lo pensaré, prometió. Al salir del banco, la nieve empezó a caer con más fuerza, cubriendo las calles en una manta blanca. Rook miró el cielo con preocupación. «Será mejor regresar», advirtió. «Este temporal viene recio». Apuraron las últimas diligencias y emprendieron el camino a casa. El frío aumentó rápido, y la nieve suave se convirtió en un vendaval que cortaba la piel. «Tenemos que buscar refugio», gritó Rook por encima del viento. «Hay una cabaña de línea a unos kilómetros. Aguantaremos ahí lo peor de la tormenta». Sable solo pudo asentir. El frío le mordía los dedos pese a los guantes. Confió en él para guiarla entre el blanco segador. Cuando por fin apareció la cabaña, una sombra oscura en medio del torbellino, Sable apenas sentía las manos. Rook desmontó deprisa, llevando ambos caballos hacia un pequeño cobertizo al costado de la estructura. La ayudó a bajar. Sus piernas rígidas apenas le respondían. «¡Adentro!», ordenó con suavidad, tomando lo indispensable de sus alforjas. La cabaña era un solo cuarto con una vieja estufa de hierro, un catre estrecho y poco más, pero al menos era cálida y segura. Rook Landon
Se puso de inmediato a encender el fuego, moviéndose con precisión a pesar del frío que cortaba la respiración. Sable Rowan se acurrucó junto a la puerta, temblando sin control mientras su cuerpo empezaba a notar el alivio del calor creciente. «Necesitas quitarte esa ropa empapada», murmuró Rook sin mirarla, justo cuando las llamas empezaban a cobrar fuerza. «Creo que debe haber mantas en ese baúl». Sable avanzó rígida hasta el cofre de madera, encontrando varias mantas de lana áspera. «¿No puedo cambiarme mientras tú sigues aquí?», balbuceó entre castañeteos de dientes. Rook asintió y ya estaba abriendo la puerta. «Voy a revisar los caballos. Llámame cuando estés lista». A solas, Sable se despojó como pudo de las prendas congeladas, quedándose con la camisola y la ropa interior, que al menos estaban secas. Se envolvió en 2 mantas y se acercó al fuego, sintiendo cómo el dolor punzante del calor regresaba a sus manos y pies. «Rook, ya puedes entrar», avisó al acomodarse. Él volvió, trayendo consigo otra ráfaga de aire helado que hizo bailar las llamas. La nieve le cubría los hombros y el sombrero, la cara enrojecida por el viento. «Los caballos están resguardados y con pienso», informó mientras dejaba su abrigo y el sombrero. «Pero no iremos a ninguna parte hasta que pase esto». Sable asintió, observándolo mientras él colgaba sus prendas húmedas cerca de la estufa. «¿Cuánto crees que estaremos aquí?» «Difícil saberlo. Estas tormentas tempranas a veces duran horas, y otras días enteros». Él le lanzó una mirada preocupada. «¿Ya entraste en calor?» «Sí, gracias». Sable se movió, haciéndole un hueco junto al fuego. «Tú también deberías calentarte». Rook vaciló un segundo antes de sentarse, manteniendo una distancia respetuosa. «Lamento todo esto», dijo con voz baja. «Debí revisar mejor el clima antes de proponer el viaje. No es culpa tuya. Ya conocía bien la fama del clima de Montana». El silencio que siguió fue tranquilo, casi íntimo. El crepitar del fuego contrastaba con el rugido de la ventisca afuera. Poco a poco, el temblor de Sable fue desapareciendo, y ella sintió que la tensión del día se disolvía. Barrick Hargrove, la decisión sobre el puesto de maestra, el viaje peligroso. Todo quedaba opacado por el refugio cálido. «¿Tienes hambre?», preguntó Rook al fin, rebuscando en la mochila. «Muchísima», confesó ella con una sonrisa leve. Él sacó pan, queso, manzana seca y una pequeña cantimplora de café. Compartieron la comida, pasando la cantimplora de mano en mano. «Háblame de tu rancho», pidió Sable. «¿Cómo llegaste a tenerlo?». El rostro de Rook se suavizó. «Pasé años en las cabalgatas de ganado, ahorrando cada centavo. Hace 5 años reuní lo suficiente para dar el enganche de esas tierras. No había nada, solo pastizales y un arroyo». «Es un lugar hermoso», comentó ella. «Has creado algo precioso. Ha sido duro. Hubo momentos este último año en que pensé que no lo lograríamos, pero ya no imagino otra vida». «¿Y nunca te casaste?». La pregunta se le escapó, y Sable sintió el calor subirle al rostro. «Perdona, es muy personal». «No, es justo preguntarlo». Él fijó la mirada en el fuego. «Hubo alguien, cuando era joven. Elizabeth, la hija de un ranchero para el que trabajé. Estuvimos comprometidos. Pero ella decidió que la vida de rancho no era para ella. Se casó con un banquero en Cheyenne». «Lo siento», susurró Sable, percibiendo la herida antigua en su tono sereno. «Fue lo mejor. Habría sido infeliz, y yo también». Rook levantó la vista. «¿Y tú?». «Imagino que hubo una razón para que siguieras viviendo con tu padre». Sable suspiró, ajustándose la manta. «Cuando mamá murió, alguien tenía que cuidar de Jet. Mi padre cayó muy rápido. El alcohol, el mal genio. Pude haberme ido. Un hijo del tendero quiso cortejarme hace 2 años, pero no podía abandonar a Jet». «Eres una buena hermana», dijo Rook con admiración sincera. «Hice lo que cualquiera haría». «No,
negó él. No cualquiera. Sus miradas se encontraron. Algo cambió, sutil pero profundo. Una corriente tibia que no provenía del fuego. Rook carraspeó, rompiendo el instante. Deberías tomar el catre. Yo dormiré aquí, junto al fuego. El catre es demasiado pequeño para que cualquiera de los dos esté cómodo. Sable le habló con sensatez. Podemos dormir en el suelo, junto al fuego, con mantas separadas, añadió deprisa temiendo que lo interpretara mal. Rook Landon dudó un instante antes de inclinar la cabeza. Si estás segura de que no te incomoda. Confío en ti, respondió Sable Rowan sin pensarlo, dándose cuenta al decirlo de que lo sentía de verdad. Prepararon sus lechos improvisados a ambos lados del fuego, lo bastante cerca para compartir calor, pero dejando entre ellos un espacio prudente. Afuera, la tormenta seguía golpeando la choza diminuta, el viento chillando entre las rendijas que Rook había cubierto como pudo con mantas viejas. Bajo la luz temblorosa del fuego, Sable observó de reojo el perfil de Rook mientras él miraba las brasas, la línea firme de su mandíbula, el pequeño frunce entre las cejas, el mechón de cabello que le caía sobre la frente. Todo se le había vuelto querido sin que ella lo hubiera querido admitir. Rook, susurró. Si acepto el puesto de maestra, ¿permitirías que Jet siguiera viviendo en el rancho? Él volvió la mirada hacia ella, sorprendido. Claro. Jet ya encontró su sitio con nosotros. Pertenece ahí, decidas lo que decidas. Un alivio cálido la recorrió. Gracias. Eso me ayuda a pensar con calma. Aún no sé qué hacer. Él bajó un poco la voz. ¿Y tú? ¿Dónde sientes que perteneces, Sable? La pregunta quedó flotando entre ambos, cargada de significados que ninguno había dicho en voz alta. Sable sintió su pulso acelerarse. No lo sé todavía, admitió. Durante años solo me importó sobrevivir y proteger a Jet. Ahora, por primera vez tengo opciones. Es mucho que asimilar. Rook asintió suavemente. No tienes prisa. El rancho siempre tendrá un lugar para ti. Elijas lo que elijas. ¿Incluso si terminara dando clases? Incluso así. Miles City está lo bastante cerca para que vengas al rancho cuando quieras. Podrías tener ambas cosas si es lo que deseas. La generosidad de sus palabras la conmovió. En su experiencia, la mayoría de los hombres trataban a las mujeres como si fueran posesiones. Rook, en cambio, jamás había intentado quitarle su libertad ni sus anhelos. Eso era, sin duda, lo que más admiraba en él. ¿Y tú qué quieres, Rook? Él tardó en responder, la luz del fuego marcando sombras en su rostro. Quiero ser feliz. Yo y las personas que me importan. Lo demás, también lo estoy descubriendo. La sinceridad desnuda de sus palabras resonó en ella. Poco después, el cansancio venció a los dos, mientras la tormenta perdía fuerza afuera. Sable despertó al ver un rayo de sol colándose por la única ventana. Tardó un segundo en orientarse. El fuego era ya un montón de brasas, pero aún quedaba calor en el aire. Rook estaba levantado, sus mantas dobladas con orden. Ella se incorporó, despeinada, justo cuando la puerta se abrió. Rook entró acompañado de una ráfaga helada y un destello blanco. «Buenos días», saludó sacudiendo la nieve de las botas. «La tormenta ya pasó. El cielo está despejado y tenemos casi 2 pies de nieve fresca». «¿Podremos volver al rancho?», preguntó Sable, ajustándose la manta. «Podremos, pero no será fácil». Él avivó el fuego. «Tenemos que desayunar algo antes. El camino será largo y frío». Mientras Rook preparaba un desayuno sencillo, Sable se vistió con su ropa ya seca, usando el baúl como separación. Comieron rápido. Ambos querían volver a casa. Afuera, el paisaje era otro. Un mar blanco impecable que brillaba bajo el sol de la mañana. Los caballos, descansados, parecían ansiosos por avanzar pese a la nieve profunda. El viaje de regreso tomó el doble de tiempo. Rook abría camino con esfuerzo, sin desperdiciar energía en palabras. Aún así, Sable sintió una calma inesperada.
Cada kilómetro se volvía un hilo más que los unía en ese vínculo nuevo que ambos intuían. Al fin, divisaron el rancho a primeras horas de la tarde. Humo salía de la casa principal y de la cabaña. Jet salió corriendo del granero, el rostro iluminado por el alivio. «Pensamos que les había pasado algo», exclamó cuando bajaron del caballo con las piernas entumidas. Bram estaba a punto de salir a buscarlos. «La tormenta nos agarró de sorpresa», explicó Rook, ayudando a Sable a bajar. «Tuvimos que refugiarnos en la choza de la línea». Bram Kestrel apareció desde la casa, su rostro curtido relajándose al verlos. «Qué bueno tenerlos de vuelta», gruñó. «La cena ya está casi lista. Se ven congelados». Esa noche, después de una comida caliente y de contar su aventura, Sable regresó a la cabaña con Jet, agotada pero con una energía nueva en el pecho. Aquella experiencia le había mostrado algo vital. Ella y Rook funcionaban bien juntos en situaciones difíciles, sin dudas ni reproches. Aquello podía ser la base de algo más fuerte, si ambos lo querían. El invierno se asentó sobre el rancho poco después, trayendo consigo una rutina distinta. Los días se acortaron, y gran parte del tiempo se dedicaba a tareas dentro de casa, las que habían quedado pendientes durante la primavera y el verano. Sable decidió esperar hasta la primavera antes de mandar la solicitud para el puesto de maestra. Necesitaba pensar con calma y asegurarse de que Jet estuviera realmente adaptado al rancho. Mientras tanto, descubrió un placer inesperado en las noches tranquilas, leyendo a la luz de la lámpara. Durante el día, Sable Rowan dedicaba tiempo a enseñarle a Jet Rowan matemáticas más avanzadas y literatura. Y por las noches, compartía las comidas con Rook Landon y Bram Kestrel, en la calidez acogedora de la casa principal. Cuando se acercó la Navidad, un ambiente festivo empezó a llenar el rancho, pese a lo aislados que vivían. Sable, guardando los ingredientes con cuidado, preparó galletas y pasteles, mientras Jet y Bram fabricaban adornos rústicos con piñas, bayas rojas y tiras de tela de colores. A mediados de diciembre, Rook desapareció un par de días y regresó con un pino pequeño amarrado al lomo del caballo y las alforjas llenas de paquetes misteriosos. Tenía las mejillas encendidas por el frío, pero en sus ojos había un brillo casi infantil, cuando Jet le ayudó a levantar el árbol dentro de la casa. «No había tenido un árbol de Navidad desde que vivía mi madre», confesó Sable mientras colgaban los adornos hechos a mano y la guirnalda de palomitas que Jet había ensartado con paciencia. «Yo tampoco», respondió Rook, observando el resultado. «Mi abuelo no le daba importancia, y después, cuando vivía solo, no tenía sentido». «¿Y ahora?», preguntó ella, encontrando su mirada. «Ahora es indispensable», dijo él, sin adornos. La Nochebuena la celebraron con una cena especial. Sable llevaba días cocinando, usando los últimos frascos de conservas y un jamón que Rook había guardado para la ocasión. Las velas iluminaban la mesa, y hasta Bram se había peinado y vestido con su mejor ropa. Después de cenar, Rook repartió los regalos. Un sombrero nuevo para Bram, un cuaderno encuadernado en cuero para Jet, y para Sable, una cajita de madera incrustada con nácar. «Es preciosa», murmuró ella, acariciando los detalles. «Ábrela», dijo Rook suavemente. Dentro, sobre terciopelo oscuro, descansaba un relicario de plata con una cadena fina. Sable lo abrió y lo encontró vacío, como esperando historias propias. «Es para los recuerdos que aún vendrán», explicó Rook, atento a su reacción. Las lágrimas le picaron a Sable. «Gracias. Lo llevaré siempre», susurró mientras se lo colgaba al cuello. Ella también les había preparado regalos, bufandas tejidas para Bram y Jet, y para Rook. Varios pañuelos bordados con sus iniciales durante las largas noches de invierno. «Son demasiado elegantes para usarlos todos los días», bromeó él. «Tonterías», sonrió Sable. «Para eso los hice, y puedo hacer más». Más tarde, mientras Bram y Jet jugaban damas cerca del fuego, Rook la condujo hacia la ventana,
donde la luna bañaba el paisaje nevado. ¿Eres feliz aquí?, preguntó con voz baja. Sable reflexionó antes de contestar. Sí, más que en todos estos años. Jet está creciendo fuerte y yo he encontrado paz, propósito. Pero no todo lo que deseas, insistió él con suavidad. Ella lo miró, entendiendo lo que no decía. Estoy aprendiendo a querer cosas. Antes, desear algo parecía inútil. Ahora que puedo elegir, estoy aprendiendo a confiar en mis propios deseos. Rook asintió. Tenemos tiempo, Sable. No tienes que decidir nada ahora. Su mano rozó la de ella sobre el alféizar. A Sable le conmovió esa paciencia. Otros hombres habrían tomado su cercanía como permiso para más. Rook, en cambio, respetaba su espacio, sus decisiones, su libertad. Gracias por todo lo que nos has dado. No solo refugio, sino dignidad. Libertad para escoger. Ustedes han dado lo mismo, respondió él. Esta casa solo era madera y polvo. Tú y Jet la convirtieron en un hogar. Sus ojos se encontraron, y algo silencioso pasó entre ambos, profundo y claro como la luz de la luna. Sable sintió el corazón apretarse, consciente de que estaban al filo de algo nuevo. El momento se rompió con el grito victorioso de Jet al ganar la partida, seguido de las quejas de Bram exigiendo revancha. Rook sonrió y retrocedió un paso. «¡Feliz Navidad, Sable!». «¡Feliz Navidad, Rook!». Enero llegó con los días más helados del invierno, tan fríos que solo salían a hacer lo indispensable. Febrero trajo tormentas largas que dejaron al rancho aislado por semanas. En aquella convivencia forzada, los cuatro se unieron más, compartiendo historias, sueños, cicatrices. Sable habló de su madre, de los pocos lugares que conoció, y de su deseo secreto de escribir algún día. Para marzo, cuando la tierra empezó a descongelarse, ella ya había tomado una decisión sobre el trabajo de maestra. Una noche, cuando Jet y Bram ya se habían retirado, encontró a Rook en el porche, mirando cómo aparecían las primeras estrellas. «He estado pensando en la escuela», dijo, sin rodeos. Rook se volvió hacia ella sin mostrar lo que esperaba. «Y he decidido no solicitarla». Respiró hondo. «Al menos por ahora. El rancho nos necesita. Y Jet también. Pues vivir en el pueblo sería duro para él», murmuró Sable Rowan, mirando de reojo a Rook Landon bajo la luz tenue. «¿De verdad estás segura?», preguntó él, estudiando cada gesto de su rostro. «Lo que te dije sobre Jet sigue en pie. Él puede quedarse aquí sin importar lo que tú decidas». «No quiero que te sientas obligado», respondió ella, firme pero suave. «No es obligación», aseguró Rook. «Es decisión. Mi decisión». Por primera vez, Sable sentía que elegía un lugar para quedarse, no porque la vida la empujara, sino porque su corazón lo pedía. «Y eliges quedarte aquí», afirmó él. «Elijo aquí», confirmó ella con un hilo de timidez. «¿Contigo?». «Con Bram Kestrel y con Jet, claro». Una sonrisa tranquila, profunda, le suavizó las facciones a Rook, transformando su seriedad habitual. «Me alegra. Este rancho ya no sería lo mismo sin ti». Se quedaron un rato contemplando el cielo nocturno, donde las estrellas iban apareciendo como brasas encendidas. El aire tenía ese olor a tierra húmeda que anuncia la primavera y el renacer de todo. Finalmente, Rook se giró por completo hacia ella. «Sable, hay algo que llevo tiempo queriendo decirte». Esperaba el momento adecuado. El corazón de ella dio un salto. «¿Sí?». «Estos meses contigo y con Jet me hicieron ver lo que me faltaba, no solo una mano extra para el rancho, ni un chico para ayudar, sino familia. Alguien con quien compartir el día, la carga, la risa». Hizo una pausa, como reuniendo valor. «Pienso en ti más de lo que debería, en tu sonrisa, tu fuerza, en cómo enfrentas todo sin quejarte. Lo que quiero decir, y lo digo fatal,
Es que me he enamorado de ti. Sable sintió cómo algo cálido le florecía en el pecho, como si el invierno entero se derritiera de golpe. Rook dio un paso hacia él. No necesito más tiempo. Hace meses que conozco mi corazón. Los ojos de él brillaron con esperanza. Y yo también te amo, confesó ella, sin titubear. Creo que desde aquella primera vez en que elegiste darme libertad en lugar de posesión. La sonrisa que él le dedicó parecía encender la noche entera. Con infinita delicadeza, le tomó las manos. ¿Puedo besarte?, preguntó con la voz ronca. En lugar de contestar, Sable se alzó sobre la punta de los pies y buscó sus labios. El beso comenzó suave, casi tímido, pero pronto se volvió profundo, cargado de todo lo que ambos habían callado durante tantos meses. Cuando se separaron, respiraban entrecortado. Rook apoyó su frente en la de ella. «Quiero cortejarte como se debe», susurró. Ella soltó una risita ligera. ¿No crees que vamos un poco tarde para formalidades? Hemos compartido techo casi un año. Aún así, insistió él, mereces algo bonito, algo digno de ti. Si eso te hace feliz, lo acepto, respondió ella conmovida, aunque mis expectativas son altas después de aquel regalo de Navidad. Rook soltó una carcajada. Haré lo posible por estar a la altura. Con la llegada verdadera de la primavera, el rancho volvió a la actividad frenética. Pero aunque había terneros naciendo, sembradíos que atender y arreglos por hacer, Rook siempre encontraba el modo de sorprenderla. Llevaba flores silvestres envueltas con hierba fresca, dejaba poemas en la puerta de su cabaña, e incluso talló con sus propias manos 2 pajaritos unidos por las alas. Los domingos los dedicaba a llevarla de picnic junto al arroyo o a cabalgar hasta los miradores donde se podía ver todo el valle. Jet Rowan observaba todo con una mezcla de picardía y aprobación. Una tarde, mientras preparaban la cena, le soltó. ¿Vas a casarte con Rook? Sable casi deja caer la olla del susto. No me ha preguntado, respondió ruborizada. Pero lo hará, aseguró el chico. Y tú vas a decir que sí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te sientes tú con eso? Jet se quedó pensativo, muy serio para su edad. Sería bueno, dijo al fin. Rook es buen hombre, te hace reír. Antes no reías nada. Sable sintió un nudo en la garganta. No, antes no había mucho para reír. Ahora sí, dijo él. ¿Y si se casan? Seríamos familia otra vez. Como cuando mamá vivía. Sable lo abrazó fuerte. Ya somos familia, tú y yo. Eso no cambiará nunca. Lo sé, respondió él, apartándose con vergüenza infantil. Pero igual sería bonito tener a Rook como parte oficial. Y ella tampoco podía negarlo. La pregunta que Jet esperaba llegó en una tarde tibia de finales de mayo. Rook la invitó a montar después de cenar, y la condujo hasta una colina desde donde todo el rancho se extendía bajo un atardecer dorado. El arroyo parecía fuego líquido y los pastos brillaban como esmeraldas. «Es precioso», dijo Sable, maravillada. Al bajar del caballo con la ayuda de Rook Landon, Sable apenas podía mantener el aliento. «Sable, hay algo que necesito preguntarte», dijo él, tomando sus manos con una torpeza nerviosa que no era propia de él. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras lo veía buscar palabras. Estos meses contigo, con Jet, viendo el rancho cobrar vida otra vez. Su voz se quebró suavemente. Me han mostrado lo que quiero para mi futuro, y si tengo suerte, ese futuro te incluye como mi esposa. Sacó de su bolsillo una pequeña bolsita de terciopelo. De ella apareció un anillo sencillo, oro puro, y un diamante pequeño que atrapó la luz del atardecer. Era de mi madre, explicó con un orgullo suave. Lo único que pude conservar de ella. Lo he guardado por años, esperando a la persona correcta. Se arrodilló ligeramente. Sable Rowan, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas nublaron la vista de ella.
una oleada de emociones inundándola desde aquel día oscuro del remate hasta este instante que parecía imposible. Sí, Rook Landon, me casaré contigo, respondió, con la voz frágil pero firme. Rook sonrió como pocas veces se le había visto, colocándole el anillo que parecía hecho para su mano. Después la atrajo hacia él, dándole un beso lleno de promesas y futuro. Cuando regresaron al rancho, Jet Rowan y Bram Kestrel ya los esperaban en el pórtico, como si lo hubieran presentido. ¿Y bien?, soltó Jet, impaciente. Sable rió entre lágrimas. «Nos vamos a casar». El muchacho lanzó un grito de alegría, mientras Bram sacudía la cabeza con una sonrisa amplia. «Ya era hora», gruñó con cariño. Meses viéndolos caminar alrededor del otro como potros asustados. La boda se celebró a principios de julio, cuando el rancho lucía más hermoso que nunca. Sable temía que sería una ceremonia pequeña, pero la noticia corrió rápido por todo el condado, y cerca de 50 personas llegaron para acompañarlos. Muchos de los Dust Vale Folk, quienes habían presenciado su tragedia en el remate, aparecieron con regalos y comidas para la fiesta, deseosos de verla feliz al fin. El vestido de Sable era azul pálido, traído desde Billings. Jet, orgulloso en su primer traje comprado, la acompañó desde la cabaña hasta el arco de flores salvajes que Rook y Bram habían construido junto al arroyo. Rook la esperaba allí, más apuesto que nunca en su traje negro, y con una mirada que decía todo sin pronunciar palabra. Sable había visto a Rook elegante muchas veces, pero nunca como aquel día. Traje negro impecable, camisa blanca que brillaba como la nieve y una mirada fija en ella, hecha de pura devoción. Mientras caminaba hacia el arco de flores, sintió como el corazón se le apretaba ante esa mezcla de asombro y cariño que él no intentaba ocultar. La ceremonia fue sencilla, con promesas escritas de su propia mano. Rook juró respetar su libertad aunque unieran sus vidas, y Sable prometió construir un hogar donde el amor y la dignidad mandaran sobre todo. Al deslizar los anillos, él con una banda de oro lisa que combinaba con el engaste de ella, Sable descubrió al fondo la figura de Orin Rowan, su padre, observando en silencio. Le había enviado la invitación por mera cortesía, sin esperar que apareciera. Sus ojos se cruzaron por un instante entre la multitud. Él inclinó la cabeza una sola vez, un gesto que podía ser perdón o bendición, antes de darse la vuelta y marcharse por el camino hacia el pueblo. Sable no sintió vacío alguno. Aquella etapa ya estaba enterrada. Ese día no era un cierre, sino un comienzo. Un futuro elegido por ella misma, junto a un hombre que le había devuelto el mayor regalo posible, el derecho de decidir. «Ahora los declaro marido y mujer», anunció Elder Caldenmire. «Señor Landon, puede besar a su esposa». Los labios de Rook encontraron los de Sable entre aplausos y risas, y en ese instante ella supo, sin una sombra de duda, que había tomado el rumbo correcto. Aquel camino que comenzó en un bloque de subasta la había llevado a la libertad más profunda, amar y ser amada. La fiesta siguió hasta caer la noche, con música, baile y comida abundante que compartieron amigos y vecinos. Al oscurecer, encendieron faroles y el aire se volvió mágico. Más tarde, cuando los últimos invitados se marcharon y Jet regresó a su cabaña, que pronto ampliarían con la ayuda de Rook para alojarlo a él y a los futuros Rowan Range Riders, Rook tomó la mano de Sable y la llevó a la casa grande, ahora su hogar definitivo. En el porche se detuvo y le susurró con una ternura que le estremeció el pecho. «Bienvenida a casa, señora Landon». Sable sonrió, levantando la barbilla hacia él. «Hace tiempo que estoy en casa, pero me encanta cómo suena ese nombre». Rook la alzó entre sus brazos, haciéndola reír mientras cruzaban el umbral. Dentro, la casa estaba llena de flores frescas y cortinas nuevas que ella misma había cosido después del viaje invernal al pueblo. «¿Eres feliz?», preguntó él, sin soltar su cintura. «Más de lo que imaginé», respondió Sable,
rozando su boca con la suya. Aquella noche fue un descubrimiento para ambos. Ternura, pasión y un entendimiento profundo que amarró sus almas, en las horas silenciosas antes del amanecer. Mientras el horizonte de Montana parecía no tener fin, los dos sintieron que el futuro se abría ante ellos amplio, luminoso y eterno. Sable pensó en lo increíble que había sido el camino que la llevó hasta ese instante. ¿En qué piensas?, le murmuró Rook, dibujando círculos con los dedos sobre su hombro desnudo. En las decisiones, respondió con sinceridad. En cómo el peor día de mi vida terminó guiándome hacia lo mejor que me ha pasado. ¿Venir al rancho conmigo?, aventuró él. No, lo corrigió con suavidad. El momento fue antes, cuando dijiste, elige tu propio rumbo. Ese día confié en ti, y todo lo demás nació de esa pequeña fe. Rook la acercó más, besándole la frente. Agradezco cada día que lo hiciste. Y yo también, susurró Sable, acomodándose contra su pecho mientras el sueño empezaba a vencerlos a ambos. Los años siguientes confirmaron que había elegido bien. El rancho prosperó con la administración compartida, Rook centrado en el ganado, y Sable desarrollando un criadero de caballos que pronto se hizo famoso en toda la región. Su talento natural con los animales, combinado con la experiencia de él, convirtió a sus yeguas y sementales en los más solicitados del territorio. Jet se convirtió en un muchacho ejemplar, tomando con el tiempo gran parte de la gestión diaria, sobre todo cuando Rook asumió cargos en la Comisión del Condado y en la Asociación Territorial de Ganaderos. A los 18 años, Jet partió un tiempo a estudiar a Denver, regresando con ideas nuevas que mezclaban técnicas modernas con la sabiduría de siempre. Bram Kestrel permaneció con ellos hasta su muerte en 1886, más familia que empleado. Lo enterraron en la colina donde Rook le había pedido matrimonio a Sable, con una lápida sencilla, Henry Morgan, amigo, mentor, familia. Los hijos llegaron como bendiciones. Primero Lorna Landon en la primavera de 1878, luego las gemelas Eira y Sarah en 1880, y finalmente el pequeño Cade en 1883, quien completó la familia. Sable acabó siendo maestra, aunque no del modo que soñó de joven. Con la llegada de más familias, organizó una escuela en el propio rancho, enseñando a sus hijos, a los de los Breakwater Ranchers y a los niños de los Rowan Range Riders. Su reputación creció tanto que algunos alumnos cabalgaban horas solo para recibir sus clases. También encontró tiempo para escribir. Publicó relatos en revistas y, finalmente, una novela inspirada en su vida. La elección de la libertad tuvo buena acogida y fue un apoyo para el rancho durante los años difíciles. Rook la animó en cada paso, orgulloso de ella ante todos. Su unión, basada en respeto y cariño profundo, se convirtió en ejemplo para sus hijos y la comunidad. En 1901, cuando el nuevo siglo llegó lleno de cambios, celebraron sus 25 años de matrimonio. El rancho ya sobrepasaba las 5,000 acres, con mejoras impensables cuando empezaron. Para la ocasión, sus hijos organizaron una gran fiesta que reunió a familia y amigos de diferentes estados. Lorne, ahora abogado en Helena y padre de 2, fue maestro de ceremonias. Las gemelas, casadas con rancheros vecinos, coordinaron el banquete. Cade, recién graduado de veterinario, se aseguró de que el trabajo del rancho siguiera sin tropiezos. Jet, dueño ya de su propio rancho, llegó alegre con Mira Rowan y los Rowan Cubs. En medio del festejo, Rook tomó a Sable de la mano y la llevó a la misma colina donde todo había empezado. Tenía más canas y arrugas, pero sus ojos mantenían ese calor que la conquistó. 25 años, murmuró. A veces siento que te vi en aquel bloque de subasta apenas ayer. Otras veces, que siempre hemos estado juntos. Los mejores 25 que podría imaginar, respondió Sable, aunque hubiera preferido otro comienzo. Rook suspiró, serio. Últimamente pienso mucho en ese día, en lo cerca que estuvimos de no encontrarnos, si no hubiera ido al pueblo.
si no hubiera pasado por allí justo en ese instante. Pero estabas, lo interrumpió ella con ternura. Y hiciste lo que casi ningún hombre habría hecho: defender a una desconocida sin esperar nada. La mejor decisión de mi vida, sonrió él, abrazándola. Mira lo que nos dio: 4 hijos maravillosos, un rancho próspero, y una vida que jamás soñé cuando era un vaquero solitario. Todo empezó con una elección, dijo Sable, recordando su conversación de bodas. Tu elección de ayudar, y la mía de confiar. Rook metió la mano en el bolsillo. Tengo algo para ti. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Sable lo abrió con cuidado y descubrió un relicario casi igual al que él le había regalado aquella primera Navidad y que ella aún llevaba a diario. Pero al abrir este nuevo, encontró 2 retratos diminutos. Uno de Rook, tal como era cuando se conocieron, joven y serio. El otro retrato mostraba a Rook tal como era ahora, con el rostro marcado por los años y el trabajo, pero con los ojos aún llenos de esa bondad que siempre lo distinguió. Para los recuerdos que hicimos, dijo él, evocando aquella Navidad lejana. Y para los que aún nos esperan. Sable sintió que las lágrimas le nublaban la vista mientras se colocaba el relicario nuevo junto al antiguo, los 2 colgando juntos sobre su pecho como testigos de una vida compartida. Es perfecto, susurró, poniéndose de puntitas para besarlo sin importar que, a lo lejos, la fiesta siguiera en pleno bullicio. Gracias por estos 25 años maravillosos. Gracias a ti por elegirme, respondió Rook, rodeándola con los brazos. Cada día tú me escoges a mí, y yo te escojo a ti. Eso es lo que mantiene vivo todo esto. Allí, en lo alto de la colina, con el rancho extendiéndose ante ellos como un testimonio de su esfuerzo conjunto, Sable sintió una certeza profunda y serena. El camino que una vez comenzó entre miedo y confusión, la había guiado hasta una vida plena, llena de amor, propósito y la satisfacción dulce de haber elegido bien. Por los próximos 25 años, dijo, recargándose en el abrazo de su esposo, mientras el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas del oeste. Y por todo lo que venga después, añadió Rook, sellando la promesa con un beso que, como siempre, ella sabía que él cumpliría.